Bien, en este vídeo vamos a hablar de la fermentación. Escuchamos muchísimo ese término fermentación, pero no todo el mundo lo relaciona a lo que es realmente. Pues bien, la fermentación es otra cosa, que es un proceso químico que aviene o que se desarrolla dentro de nuestro amasado gracias a lo que es gracias al contacto de varios elementos. En este caso, la harina. Dentro de la harina, como bien sabéis, hay azúcares, y luego la levadura, que como bien sabéis también son hongos. Por lo tanto, los hongos se alimentan de los azúcares de la harina, y aquí lo que pasa es que nace una reacción química. Esa reacción química hace que se explosione unos gases, y esos gases son las burbujitas, digamos, que vemos en nuestro amasado, que es la señal o el indicador para que nosotros sepamos que nuestra masa está creciendo, por lo tanto se está llenando de gases en su interior. Ahora bien, ¿cuál es el indicador para saber cuál es la fermentación correcta, o cómo sé yo que ese amasado tiene una muy buena fermentación? Vale. Ese tema es bastante complicado poderlo detectar, o si a menos que no comas pizza muy a menudo o sepas muy bien el olor, muchas veces se pueden maquetar. Es decir, si yo voy a una pizzería y me presentan una pizza y me venden el humo diciéndome que esta pizza tiene una fermentación a 48 horas con viga o con publish o con las dos cosas juntos, no sé qué, no sé cuánto y no sé quinto, pero claro, me la llenan de tomate frito, salami, mozzarella, no sé qué, no sé cuánto por encima. El único indicador que yo puedo mirar a ver es en la parte de los bordes, pero si no hacemos pizza napoletana contemporánea, donde se ve ese trabajo de fermentación y son pizzas planas, crujientes, lo que sea, evidentemente allí es complicado poderlo detectar. Aún así, cuando os dicen que han trabajado a altas hidrataciones y con largas fermentaciones, sí que uno de los indicadores son los alvéolos que vemos dentro de lo que es nuestra masa, ¿vale? Entonces eso sí que es un indicador muy importante. Ahora bien, cuando trabajamos con prefermentos, ¿vale?, que en los siguientes módulos veréis y los vais a conocer qué son, cuando trabajamos con prefermentos, sí que la masa, si quitamos el borde de una pizza, el sabor es bastante más suave respecto a una masa común y corriente, o de una pizza común y corriente que podéis comer en cualquier pizzería de vuestro barrio o de vuestra ciudad. Y allí podemos notar, sobre todo cuando antes de preparar digamos, nuestra pizza, el olor del amasado sí que tiene un toque bastante ácido, con un toque un poco dulce, como si fuera. Sí que es verdad que cuando nosotros preparamos el amasado a larga fermentación, o sobre todo cuando cogemos un prefermento que ha fermentado mucho, notaré un ligero olor a vinagre, ¿vale? Pero no tiene que sobrepasarse. Y sobre todo el color. A veces cuando nosotros hemos hecho una muy buena fermentación, todo lo que es el color del borde, a veces que es como leopardado, ¿vale?, hay como puntitos negros, eso quiere decir que ha fermentado bien, que los azúcares de nuestra masa no se han perdido por completo. Por lo tanto, hay puntitos donde todavía nuestra masa a la hora de la cocción presenta un buen aspecto, por lo tanto es un indicador de buena fermentación. A veces nos salen esas pizzas que son como todas blancas, no tiene como puntos, entonces eso es un indicador que la masa carece de azúcares dentro, por lo tanto se ha sobrefermentado, y eso es un indicador, por ejemplo, ya de una mala fermentación. Una buena fermentación, nuestra pizza tiene que salir con un colorido como amarillento, con puntitos negros, que quiere decir que todavía ha habido presencia de azúcar, por lo tanto la levadura no se ha sobrepasado. Entonces esos son indicadores que nuestra masa es correcta, nuestra fermentación es correcta, ¿vale? ¿Qué más podemos ver como indicador de una muy buena fermentación? A veces cuando cortamos los bordes, hay muchos que lo cortan digamos, con la ruleta,
Sin embargo, si en la pizza napolitana contemporánea es muy típico cortarla con la tijera. ¿Para qué? Para que se vea el resultado de nuestros alveolares, ¿vale? Dentro de los alveolares, además, no solo que haya alveolares, pero que se note que la cocción en su interior es correcta. ¿Y cuándo es correcta? Cuando veamos que dentro no es húmeda. Es decir, si dentro se ven como telarañas, prácticamente al final es muy parecido, como telarañas, pero muy marcados, muy bien vistosos, entonces eso es un indicador que nuestro amasado, nuestra fermentación ha sido la correcta, y además es muy importante luego los siguientes pasos, que son la espesura y la cocción, que hacen que podamos identificar o podamos presentar mucho mejor lo que ha sido el trabajo previo a todo eso, ¿vale? ¿Qué tipo de fermentación tenemos? Tenemos, aparte del amasado directo, como ya sabéis, es un amasado directo donde metemos todo en el mismo momento y luego podemos dejar fermentar antes del boleo, podemos dejar fermentar nuestra masa un tiempo, es decir, si la necesito por la noche, fermentará 6-8 horas, o incluso podemos dejarla fermentar solo 3 horas. El único indicador que va a cambiar en ese caso es el porcentaje de la levadura. Si la quiero por un corto tiempo, le pondré mucha más levadura. Si la quiero en un plazo, imaginaros para el día siguiente, a 24 horas, le pondré menos levadura. El indicador, por ejemplo, que yo suelo utilizar, si yo sé que es al día siguiente a 24 horas, entonces sobre 1 kilo de harina, un único gramo de levadura. Entonces, si yo la quiero, por ejemplo, la quiero por la noche, sobre 1 kilo de harina le pondré 10 gramos de levadura, porque quiero acelerar lo que es el proceso que estábamos comentando al principio del vídeo. ¿Qué me cambia una corta fermentación de una larga fermentación? En teoría el cambio es muy sutil, es muy poco. A veces es el retrogusto, un poco más de ese sabor un poco amargo o un poco a vinagre. Lo que sí cambia también es lo suave que es la masa, o lo digerible, digamos, que es nuestro amasado, también cambia, ya que la fermentación ayuda a que esos procesos aligeran un poco lo que es el amasado. Puede ser un poco más ligero, más suave a la hora de la mordida. Y entonces eso, en ese factor sí que cambia, porque sí que es verdad que encontramos fermentaciones a 72 horas, 80 horas. Os adelanto ya que eso no es necesario. O sea, muchas veces en mucho marketing eso, para distinguirse de la competencia, es decir, que mis pizzas son a 80 horas de fermentación. Se ha utilizado mucho en los panes, pero los panes, a diferencia de la pizza, son cocciones mucho más largas, y entonces allí sí que el sabor cambia. O con la masa madre, por ejemplo, que luego es lo mismo que pica y pulish. Al final la pica y el pulish son como masa madre también, porque son dentro de la misma familia que son los prefermentos. Entonces, lo más importante que tenéis que entender, las largas fermentaciones sí que es verdad, cambian algo, pero es muy poco el cambio que vais a notar. Deberíais haceros una pizza sin ningún topping o ningún ingrediente por encima para poder notar esa diferencia. Pero sí que es verdad que un amasado a 6 a 8 horas de fermentación, a diferencia de uno de 48 horas con prefermento, por ejemplo, ahí sí que os digo que el cambio es brutal. ¿Pero por qué? Porque le estamos metiendo mucha más levadura, es decir, al final un prefermento es como más levadura, lo que pasa es que es como más de masa madre, es una levadura más que le añadimos, por lo tanto le añadimos algo diferente de un amasado directo, y ahí sí que evidentemente las diferencias entre una pizza y otra son abismales. Es decir, una pizza con prefermento, con hidratación alta y con una fermentación larga hará que nuestro amasado sea más suave, alveolares mucho más marcados. La pizza, cuando la levantas, parece papel prácticamente, y entonces claro, es una pizza que es mucho más digestible, una pizza que incluso te podrías comer 3 sin te enteras. Entonces ahí sí que hay cambios, pero en 2 pizzas, un amasado directo, por ejemplo, un directo a 8 horas de fermentación y un directo a 48 horas de fermentación, para mí, o por mi experiencia, no hay tanto cambios. Es muy sutil el cambio, es el sabor, algún toque, pero claro, deberías comerte 2 pizzas prácticamente en blanco, sin
ninguna crema o sin ninguna salsa por encima para que, digamos, quite un poco lo que es el sabor de la masa, y entonces se notaría un poco, pero no mucho, ¿vale? Sin embargo, entre un directo a 48 horas y una pizza con prefermento, pues sí que el cambio es bastante grande, ¿vale? Seguimos aprendiendo y seguimos con el módulo 3.